¿Qué tal? Muy buenos días, jóvenes. Como pueden ver, les estoy presentando aquí el temario para el primer examen parcial. De este lado van a poder observar los temas y los subtemas que hemos visto a lo largo de este tiempo que hemos estado en el primer parcial. Del lado de esta columna vamos a poder ver cómo es que van a venir las preguntas, qué es lo que se les va a preguntar. Y de este lado, de la columna de la derecha, es donde pueden estudiar. Básicamente hemos visto las estrategias de redacción de textos expositivos. Entre los subtemas, el tipo y la estructura del párrafo, la estructura del párrafo y la idea principal y la idea secundaria, la coherencia, la cohesión, la textualización. También vimos el resumen, sus características y cómo elaborar resúmenes. Pasamos a la oración simple. Vimos los elementos del sujeto, los tipos de sujeto que hay, expreso e implícito, elementos del predicado, predicado nominal, predicado verbal, el formato APA, tecleado de un trabajo académico, tipo de letra que deben usar, interlineado, espaciado y el tamaño de la tipografía. También vimos los tipos de citas textuales, citas de paráfrasis y además las referencias. Empecemos pues a estudiar sobre el resumen. Cuando vimos el resumen decíamos que es para hacer más pequeña una lección, algún texto, pero dentro de las características que debemos considerar es que se trata de un texto que es nuevo, con estructura comunicativa propia del que lo escribe. Siempre que nos referimos al resumen hablamos de algo condensado, algo preciso, objetivo, en donde vamos a resaltar las ideas más importantes y vamos a dejar a un lado lo que no es tan importante. No vamos a hacer ningún tipo de interpretación crítica, recuérdenlo muy bien. ¿Cuándo se hace resumen? Bueno, siempre que tu maestro te pide que resumas la clase que viste en el día o que hagas lecturas adicionales, si asististe a alguna conferencia, leíste alguna noticia, el artículo de la semana o del día, hay que traer un resumen. Me parece que las veces que has hecho resúmenes son infinitas, así es que es nada más cuestión de adaptar aquello que tienes que leer, aquello que tienes que resumir a las características formales de lo que es un resumen. ¿Por qué o para qué hacemos resúmenes? Pues porque nos ayuda a no tener que ir al documento original cuando se trata de estudiar. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo un resumen. Facilita en un primer nivel la asimilación de un tema importante. Es un instrumento muy útil para estudiar. Ayuda a comprobar si lo que se entendió, más bien ayuda a comprobar si entendiste o no aquello que tu maestro te está pidiendo que le pongas atención porque es importante. Recuerden muy bien que la brevedad es una característica esencial del resumen y que lo ideal es que si hablamos de un 25% del original, ya estamos hablando de un buen resumen. Así es que cuando son textos más extensos, de todas maneras la extensión anda entre 80 y 100 palabras y si es de plano muy extenso, se pueden ir hasta 200 palabras, pero no más que eso, recuérdenlo. Siempre que hablamos de escribir y de hacer un resumen, tenemos que hablar de textualización. Textualizar significa convertir las ideas, todo aquello que se piensa, en palabras, ya sean habladas o escritas. En eso consiste la textualización y es exclusivo del ser humano. Otro de los temas que estuvimos viendo es el uso del formato APA. Recuerden que es una guía que proporciona normas para elaborar la correcta bibliografía. No es nada más cuestión de elaborar bibliografía, sino de citar correctamente a los autores. El formato general que tu maestro te debe pedir para tus trabajos es el tamaño carta. Consideren que el
margen de las hojas es de 2.54, que la letra que se puede usar es tanto la Times New Roman como la Arial de 12 puntos. El texto completo se escribe a doble espacio y va alineado a la izquierda, no se justifica, salvo en algunas excepciones como las tablas y las figuras podemos hacer alguna excepción en el interlineado, ahí no se necesita hacer doble y si pudieras centrar si fuera necesario. Se tiene que dejar una sangría de 5 espacios. Tú no lo tienes que poner porque ya lo trae el programa de Word en todos los párrafos desde el primero hasta el último. Inicio de todos los párrafos entonces van con sangría. Las tablas no tienen líneas separando las celdas, se les deja en blanco. El formato en el listado de las referencias es un poco diferente. El listado hay que ponerlo en una hoja aparte. En la parte superior hacia el centro se debe escribir la palabra referencias. Igual va en el interlineado de 2.0, sangría francesa. Fíjense muy bien en este recuadro, les marco cuál es la sangría que hay que usar. Entre una referencia y otra el espacio es de un solo enter. Igual vamos a seguir usando el mismo tipo de letra de 12 puntos. Se acomodan las referencias de acuerdo con el orden alfabético, empezando por la A si hubiera una A, y si no pues la primera letra que aparezca en el alfabeto, pero hay que pensar que se inicia con el apellido, no con el nombre del autor. Si hay obras del mismo autor, pues hay que ordenarlas cronológicamente, es decir, primero ponemos el que es más viejo y luego los que son más nuevos. En cuanto a las referencias, pues ustedes pueden ver en esta presentación que además se encuentran en Blackboard donde dice presentaciones. Y la presentación se llama resumen y formato APA. Van a poder ver qué se hace cuando es un libro en papel, así como lo que hicieron de tarea, cuáles son los datos que hay que poner. Otra forma de hacerlo es cuando lo han extraído del internet. Pues aquí hay un ejemplo, por favor revísenlo con mucho cuidado, revisen sus tareas que ya hicieron. El caso de las citas, recuerden que una cita no es un proverbio que escribió algún autor de alguna novela, ni tampoco un pensador o filósofo, no, una cita, estamos hablando de lo que dijo alguien con credenciales, hablando académicamente, alguien que tiene autoridad como para hablar del tema. Hay diversas formas para poner las citas. Las citas se dividen principalmente en citas textuales y en citas de paráfrasis. Se llaman textuales cuando se agrega exactamente el mismo texto que dijo el autor y se llaman de paráfrasis cuando solamente mencionamos aquello que él mismo dijo. Como pueden ver en esta misma presentación hay ejemplos, considérenlos por favor, son muy importantes para hacer las cosas correctamente. Sobre el tema de los párrafos hay que considerar que vamos a ver los tipos de párrafo. Este es el diagrama del párrafo. Recuerden que lo vimos en clase. Existe dentro del párrafo, si le tomamos una radiografía, una primera oración que es la oración principal. Van 3 de soporte o de apoyo y una oración final que nos haga pensar que estás terminando el párrafo. En un párrafo existen ideas principales e ideas secundarias. Recuerden que las ideas principales expresan una información básica o fundamental para el desarrollo del tema que se aborda y que las ideas secundarias proporcionan detalles, aspectos derivados del tema principal y sirven para ampliar o demostrar, también para ejemplificar una idea principal. Hay que saber encadenar las oraciones que conforman al párrafo. El encadenamiento se hace a través de enlaces llamados también conjunciones y le dan algo que llamamos cohesión. Recuerden el ejemplo que vimos de los muros que se hacen con ladrillos. Si no están bien pegadas se caen
tus ideas también, si no están bien sostenidas, se van a caer. Recuerda que hicimos algunos ejercicios para hacer cohesión, nomás determinamos qué tipo de cohesión podía haber. Entre los tipos de párrafos que podemos distinguir en aquello que escribimos están los argumentativos, conceptuales, cronológicos, de enumeración, descriptivos, expositivos, narrativos, comparativos, causa-efecto, deductivos, inductivos y de conclusión. ¿Para qué sirve cada uno de ellos? Pues como su nombre lo dice, por ejemplo, un párrafo narrativo me sirve para narrar una historia, para contar un suceso. Un párrafo de causa-efecto me va a decir qué es lo que causó y qué efecto tuvo alguna enfermedad o algún hecho histórico, algo que sea importante mencionar y acomodarlo como causa y efecto. En esta presentación que van a poder encontrar dentro de Blackboard, que se llama párrafos, van a poder observar que existe un listado de párrafos, de ejemplos de párrafos que van a poder revisar, como por si tienen la duda de cómo se presenta cada uno de los párrafos. Miren, por ejemplo, este narrativo dice: al abrir la puerta, Harry encontró su casa revuelta. El detective no se sorprendió, ya que sabía que lo habían estado siguiendo. Por eso decidió ingresar de manera sigilosa. Se me ocurre pensar en los párrafos que componen el libro que estamos leyendo del Dr. Jekyll. La composición principal de los párrafos en esa novela son precisamente de la narrativa. Y así pues solamente nos queda ver lo que es la oración simple. Ese tema nos llevó algunos días. Los elementos del sujeto y la forma en que vamos a hacer el análisis lo vamos a revisar en otro video. Gracias.